tenemos aquí a José Luis Payares Varela y a Marlon ah, Bustamante Morales, su estudiante. Así que voy a dejar que José se introduzca personalmente. Bienvenidos al día de GIS o día de SIG del Geotech Center. José. Gracias, Demetrio. Muy buenas tardes a todos. Estoy, digamos, muy contento de poder participar en esta ocasión del GIS Day que está, digamos, liderando Monroe. Eh, en esta ocasión, pues quiero compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido en el uso de sistemas de información geográfico con estudiantes del Tecnológico de Confenalco y la Escuela Naval. Mi nombre es José Luis Payares Varela, yo soy ingeniero de sistemas, soy docente del área de sistemas de información geográfica en ambas instituciones y la idea, como les decía, es poder mostrarles algunos de los ejercicios, trabajos que han realizado los alumnos dentro de la asignatura. Bien, entonces quiero iniciar con esta frase de John Dewey, donde indica que la unidad, bajo esto aquí, la unidad de todas las ciencias se encuentra en la geografía. La importancia de la geografía es que presenta a la Tierra como la sede permanente de las ocupaciones del hombre. Quise, traer la colación porque todas las disciplinas, de una u otra manera, tratan de mostrar sus datos, su información, a través de mapas, en algunos casos, o todos esos fenómenos que desde las diferentes disciplinas se analizan, tienen su ocurrencia en la superficie terrestre. Y es ahí donde la geografía juega un papel importante. Bien, dicho eso, entonces todo lo que ocurre en la superficie terrestre es susceptible de posicionar, de localizar. Si analizamos, se habla de que entre el 80-85% de todos los eventos naturales o antrópicos que se presentan en la superficie terrestre y son susceptibles de posicionar, de localizar. Bien, entonces siempre vamos a estar, digamos, tratando de conocer y describir nuestro espacio geográfico, qué hay en nuestro espacio geográfico. Y eso nos lleva a la necesidad de poder generar información, datos de ese espacio geográfico que nos permita a nosotros entender esa dinámica y de esa manera poder aportar en la solución de esos problemas. Y aquí juega un papel importante estas tecnologías de información geográfico, y es que los problemas no los podemos ver de manera segmentada como un solo ítem. Los problemas tenemos que verlo de una manera integral, ¿sí? Entonces ahí es donde juegan, los sistemas de información geográfica para poder relacionar toda esa información social, ambiental, cultural, política, económica que ocurre en el territorio. Entonces, los sistemas de información geográfica y una de las técnicas, de las tecnologías como los sensores remotos o la teledetección, nos van a permitir a nosotros realizar todo ese proceso, desde la recolección de los datos, análisis, tratamiento, visualización y toma de datos. Digamos que a grandes rasgos quería hacer esa introducción al tema de sistemas de información geográfico y cuál es su importancia en las actividades que realiza el hombre hoy en día. Bien, entonces aquí quería simplemente mostrar geográficamente dónde están las dos instituciones con las que estoy laborando. Una es el Tecnológico de Confenalco, que es este polígono rojo que ustedes pueden ver aquí. Aquí está el Tecnológico de Confenalco, y esta es la isla de Manzanillo, donde queda ubicada la Escuela Naval. Digamos que estos son los dos sitios en los que estoy, digamos, impartiendo el tema de sistemas de información geográfica.
Aquí quiero mostrarles a grosso modo el entorno, digamos, de cada una de las instituciones. En la primera imagen aquí arriba, esta es, digamos, el campus o la sede principal, que es la sede España, ¿sí? Aquí tenemos la sede de C Desarrollo. Estos son los bloques de aulas. Aquí en el primer piso está el aula CIP, que es este espacio que tenemos aquí. Esta es nuestra aula CIP. Aquí es donde trabajamos todo el tema de sistemas de información geográfico. Y en esta imagen, esta es la entrada principal al bloque de Se Desarrollo. En esta diapositiva quiero mostrarle la Escuela Naval. Esta es la isla de Manzanillo, ¿sí? Este es el bloque de aulas y esta es nuestra aula laboratorio de sistemas de información geográfica. Entonces, digamos que aquí en Cartagena hay una buena demanda de información geográfica en la cual el Tecnológico de Confenalco, a través de su programa de ingeniería ambiental, proyecta que todos esos profesionales deben tener esa capacidad de poder gestionar información geográfica que le permita tomar mejores decisiones en el ámbito ambiental. Bien, quería empezar con una de las experiencias que se realizó en un intercambio académico entre el NCC y FUTCO, que es la Fundación Tecnológica de Confenalco, donde estudiantes de ambas instituciones pudieron compartir experiencias en la gestión de información geográfica. Entonces ahí nos acompañó en su momento el profesor Jorge Alas y John Little, ¿sí? Y estudiantes del Tecnológico y estudiantes del Monroe. Bien, en esa ocasión, digamos, se trabajó en la Ciénaga Juan Polo, que está ubicada aquí al norte de Cartagena. Esta es, digamos, la delimitación del cuerpo de agua y, digamos, para eso hicimos unos recorridos por parte de esa ciénaga con el fin de poder generar información principalmente de oxígeno, pH, temperatura y turbidez. Entonces, en ese momento, todo el equipo de trabajo hizo, digamos, un recorrido por ese cuerpo de agua y utilizando ecosondas o multiparamétricas, se empezaron a tomar, en ese caso, estos 4 parámetros con el fin de poder evaluar la calidad de agua. Digamos, alrededor de ese cuerpo de agua hay asentamientos, entonces la idea era poder mirar cómo se está afectando esos cuerpos de agua. Bien, aquí en esta diapositiva lo que muestro en parte es el entorno gráfico que se diseñó en conjunto para recolectar los datos. Dentro de eso, pues estábamos tomando la fecha y la hora, el sitio donde se tomó los datos, el nombre de la estación y los datos de cada una de esas variables. Se tomaba una foto y se registraba la posición geográfica donde se tomó. Como resultado de esta recolección de datos, pues nos permitió mirar cómo era el comportamiento de cada uno de esos parámetros y a partir de esos datos que se recopilaron, generar un mapa, digamos, que nos mostraba la distribución espacial de esa variable en ese cuerpo de agua. Y con base a eso poder, digamos, tomar decisiones de poder identificar por qué en ciertas zonas la temperatura es tal o por qué en esas zonas el oxígeno es tal, por qué se presenta en algunos casos, digamos, mortandad de peces. Entonces empezar a mirar cuál es esa dinámica que tiene ese cuerpo de agua para poder intervenirlo de la mejor manera. Entonces digamos que esta fue una de las experiencias que se tuvo el año pasado en colaboración, digamos, trabajo cooperativo entre el NCC y el Tecnológico de Confenalco. También se hizo en esa oportunidad un mapatón donde participaron estudiantes del programa de ingeniería ambiental, indicándoles por parte de, digamos, del personal del Monroe cómo generar información a partir de OpenStreetMap principalmente, cómo generar mapas humanitarios, mapas colaborativos. Entonces fue, digamos, una experiencia enriquecedora
para todo el personal que participó en esas actividades. Primero porque ese intercambio le permitió, digamos, a las dos, unir dos culturas, ya mirar la cultura norteamericana y colombiana, que ellos pudieran relacionarse, pudieran, digamos, hablar, entenderse. Digamos que el tema de idiomas también fue, digamos, un plus adicional que hubo en este intercambio académico. Entonces cada uno mostró lo que se venía haciendo y se hizo una retroalimentación, digamos, muy satisfactoria para las dos partes. Bien, otra de las experiencias que se ha tenido es que ellos como ingenieros ambientales tienen que estar verificando, monitoreando diferentes ecosistemas, ecosistemas que de pronto, dependiendo de la extensión, posiblemente ir a campo, digitalizar o algo por el estilo, puede ser un proceso, digamos, un poco dispendioso o algo por el estilo. Ya con el uso de sistemas de información geográfico y sensoramiento remoto, ellos, a partir de imágenes satelitales e índices espectrales, pudieron caracterizar diferentes coberturas. En este caso fue, digamos, cobertura de vegetación, donde la ciudad, digamos, tiene unos organismos que deben estar velando por ese estado de esos ecosistemas. Entonces los estudiantes ya entienden, conocen cómo es el proceso y pueden aportar digamos, a esas actividades. Y la idea que, digamos, desde hace rato se ha tratado de inculcar es que ellos sean líderes y que ellos se apersonen de todo el tema ambiental que ocurre en la ciudad, y que sean ellos quienes puedan proponer alternativas de solución. Digamos que aquí en Cartagena tenemos algunas problemáticas donde infortunadamente mucha gente a veces está talando esta cobertura, estos manglares, y empieza a construir casas. Entonces eso es lo que de una u otra manera después al tiempo nos va a generar problemas sociales debido a inundaciones y demás. Entonces, digamos, ha sido una buena experiencia que los estudiantes han tenido con el uso de sensoramiento remoto y sistemas de información geográfico. Bien, y algo importante también en esta línea es que ellos puedan analizar el comportamiento que puede tener un índice como vegetación con diferentes condiciones, por ejemplo, como temperatura. Entonces, ¿cómo incide esa cobertura en la temperatura? ¿Cómo la expansión urbana que se genera en la ciudad está afectando tanto la cobertura como la temperatura? Y eso, digamos, tratar de buscar alternativas que permitan mitigar esos efectos en el ambiente. Bien, también utilizando sensores remotos, digamos, ya ellos pueden generar y han generado mapas, por ejemplo, de temperatura. Ya ellos identifican la información que pueden obtener de una imagen satelital y esa información, cómo utilizarla. Entonces, a partir también de imágenes satelitales, ya han podido generar mapas de temperatura, y esos mapas de temperatura asociarlos o relacionarlos con otros parámetros que les permita a ellos tomar una decisión de qué está pasando en el territorio, a qué se debe y cuál debería ser, digamos, el paso a seguir con el fin de mitigar esos impactos. Bien, esta también es otra de las experiencias donde, por ejemplo, esta es la isla Cayo Albuquerque. Esto queda en San Andrés. Casualmente ahorita con el huracán Iota, el 98% de la isla se vio afectada. Entonces esta es una de las islas que hace parte del archipiélago. Este es Albuquerque. Este tiene aquí dos islitas, que son la isla del norte y la isla del sur, y todo esto es un atolón, es una formación volcánica donde está, digamos, la presencia de arrecifes de corales. Entonces aquí más o menos hay profundidades que pueden oscilar entre los 30 centímetros
unos 17, 20 metros. Entonces, a partir de imágenes satelitales, por ejemplo, en este caso se hizo con una imagen Sentinel-2, los estudiantes pudieron caracterizar la batimetría, las profundidades que hay en esa zona. Entonces, a partir de estas imágenes, ellos pudieron estimar diferentes temperaturas, diferentes profundidades, perdón, dependiendo de la reflectancia que tiene esas imágenes. Y a partir de esto, generar una nube de puntos, como la imagen Sentinel es de 10 metros, aquí vamos a tener una nube de puntos cada 10 metros, donde en cada uno de esos puntos vamos a tener su posición XY y su profundidad Z. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces realizamos trabajos en los cuales necesitamos batimetrías y posiblemente la batimetría esté desactualizada, no tenemos acceso a la batimetría, entonces es una forma de que, digamos, esos trabajos de investigación que requieran batimetrías tengan una metodología en la cual se pueda generar profundidades o batimetrías de una zona a partir de imágenes satelitales. Bien, también con el personal de la Escuela Naval, digamos, este es la, como les he comentado, la Escuela Naval, este es un caño que se llama Caño El Zapatero. Aquí en este caño, por lo general, las poblaciones aledañas hacen vertimientos de aguas residuales. En algún momento aquí teníamos un emisario submarino, ya afortunadamente se quitó, pero esto nos generaba aquí un problema ambiental serio debido a que las mareas hacían, por decirlo así, que mucho de esa contaminación ingresara en todo el cuerpo de agua. Y en todo este cuerpo de agua, los cadetes realizan actividades náuticas, deportivas, de entrenamiento, que ponen en riesgo la salud de ellos. Entonces, la idea era poder monitorear este cuerpo de agua, mirar en qué condiciones está. Aquí tenemos una marina de donde, digamos, ellos realizan muchas de esas actividades náuticas. Bien, entonces, a partir de esos datos, ellos ya podían tomar esa información, analizar qué estaba pasando, cuáles son las zonas, digamos, más adecuadas para realizar esas actividades. Entonces, digamos que de manera general, los sistemas de información geográfico, tanto a los estudiantes del tecnológico como a los estudiantes de la Escuela Naval, les ha permitido poder visionar, poder ver espacialmente qué es lo que pasa en el territorio. Muchas veces cuando a nosotros nos entregan el dato, ¿no? Que la temperatura es de 28 grados, que no, es que la salinidad es de 15 PSU. Entonces, poder interpretar espacialmente eso, asociarlo al territorio, saber por qué eso está pasando, es clave. Y de acuerdo a la retroalimentación que en algún momento ellos me han hecho, me han dicho que esa es una de las bondades que ellos, digamos, han podido concebir un problema entendiendo su causa, sus posibles efectos a partir de distribuir espacialmente esos datos. Bien, entonces otro de los inconvenientes acá en la isla es el proceso de erosión, ya entonces el fuerte oleaje y muchas veces el tránsito de embarcaciones de alto calado ha generado ondas, oleaje que ha ido generando inestabilidad en la línea de costa de esta zona. Entonces ya los estudiantes a partir de imágenes satelitales y utilizando herramientas como el DESAS han caracterizado cómo es el proceso de erosión en toda la isla, identificando zonas donde haya acreción, digamos en esta zona verde hay depósito de sedimento y en las zonas rojas hay erosión. Entonces poder identificar dónde hay erosión, qué tipo de obra poder, digamos, recurrir, si una obra rígida o dura o una obra blanda, qué efectos tendría. Ya entonces, digamos, los que han trabajado en el tema de oceanografía
a veces saben que una de las soluciones es colocar un espolón, pero un espolón soluciona el problema temporal en ese pedacito, pero traslada el problema a otra zona. Entonces tenemos que seguir en ese proceso. Entonces la idea es poder analizar todas estas problemáticas e encontrar cuál es la solución que mejor se ajusta a la zona de estudio. Y digamos aquí, digamos, podían identificar cuáles eran los transectos, los puntos donde había de pronto una mayor acreción o una mayor sedimentación y poder tocar o abordar cada uno de esos puntos de manera particular. Bien, entonces podían generar una cartografía como esta, donde podían mostrar cuáles eran las zonas, cómo fue esa afectación, cuánta área se afectó y demás. Y con eso poder tomar decisiones. Bien, otra, digamos, de las experiencias fue con poder caracterizar cómo es la corriente superficial en ese caño. Entonces, este caño, digamos, en el día, debido a la marea, y en la noche y en la tarde, cambia la dinámica. Entonces, mirar cómo es el comportamiento de la corriente en este caño. Entonces, para eso, con los estudiantes se diseñó una boya de deriva, una boya, digamos, para medir corrientes 1 metro de profundidad, y aquí se colocaba un GPS para que tomara datos cada segundo y a partir de esos datos poder encontrar la velocidad y encontrar la dirección de esa corriente. Entonces, con base a eso, los muchachos pudieron, digamos, identificar cómo era el comportamiento de la corriente en esa zona. Digamos, aquí se ve un zoom, donde podían identificar dónde la corriente era más fuerte, dónde era término medio, dónde era suave, y con eso, lógico, esto está influenciado principalmente por la marea. Quiere decir que la hora en la toma de los datos y la cantidad de datos que se tomen inciden. Ellos realmente para este trabajo fueron como 2 días de datos, donde hicieron alrededor de unos 20 lanzamientos con 2 boyas de deriva, y a partir de esos datos fue que generaron, digamos, esta caracterización. Pero lo ideal sería poderlo hacer en diferente horario por el tema de la marea y en un periodo un poco más largo. Bien, otra de las experiencias que se han tenido es en el tema militar. Digamos, aquí los muchachos, principalmente oficiales, crearon un geoportal para la gestión de información geográfica para la 3ª Brigada Fluvial de Infantería de Marina, donde a partir de este portal ellos podían identificar diferentes equipamientos, diferentes edificios, estructuras de interés que les permitía a ellos, digamos, hacer una adecuada planeación de operaciones en esa zona. Entonces aquí estas imágenes son principalmente de un proceso que se hizo sobre el río Guaviares. El río Guaviares, digamos, está en una zona, digamos, de orden público, donde las unidades de la Armada frecuentemente están siendo atacadas. Entonces, la idea era poder identificar rutas, visibilidades. Esta es una zona selvática, es una zona montañosa también. Entonces, poder identificar puntos donde podían ser, digamos, sorprendidas la unidad. Entonces, ya dependiendo de esos puntos, ya la unidad, cuando iba a llegar a ese sector, ya estaba preparada por si de pronto se presentaba alguna eventualidad, así como identificar puntos donde los posibles organizaciones narcoterroristas podían atacar a las unidades, o donde ellos de pronto pudiesen tener un abrigo, por decirlo de esa manera. Bien, otra de las experiencias ha sido con la caracterización geomorfológica. Esta es una imagen WorldView 2 de Serrana. Digamos, aquí está la isla y todo esto es el atolón. Aquí, digamos, nada más dejé una, pero todo esto es el atolón y esta islita está acá abajito. Entonces, a partir
de esas imágenes y de SIC, poder de pronto caracterizar la geomorfología. En este caso se delimitó la isla, se delimitó la laguna, el cuerpo de agua, el tema de los bordes de los arrecifes y demás, ya que, digamos, dentro de otro proyecto queríamos chequear cómo era la dinámica oceánica, la circulación en esa zona, entonces requeríamos tener esta información. Entonces, los muchachos también han podido, a partir de SIC y sensoramiento remoto, poder caracterizar cada una de las geomorfologías que hay en esa zona. Bien, y aquí en esta diapositiva, dentro de la Escuela Naval, aquí hay una zona que nosotros llamamos Punta Recluta. Ya esta es una zona de manglar, donde periódicamente estamos monitoreando el estado de ese manglar. Digamos que todas estas zonas que están aledañas, está llegando mucho residuo sólido, entonces se hace campaña con los cadetes para hacer limpieza periódica, mirar el tipo de manglar. En esta zona hay dos tipos de manglar, entonces se está verificando en qué condiciones está. ¿Por qué? Porque, digamos, el manglar es una de las alternativas para mitigar el tema de erosión en la isla. Entonces, se tiene mucho cuidado con el tema de manglar, y como les decía al inicio, digamos, en la ciudad, infortunadamente, hay muchas zonas que están siendo taladas por la comunidad para construir viviendas y demás. Entonces, todo este proceso se realizan entre los docentes y cadetes, que realizan un monitoreo permanente por la isla de Manzanillo. Bien, entonces, para cerrar, digamos, esta presentación, también quiero resaltar algunas conclusiones que saqué basado en lo que los estudiantes en algún momento de la retroalimentación me comentaban, y era, quiero empezar con que ellos me manifestaban que el hecho de poder ver espacialmente los datos automáticamente les permitía a ellos ver cómo era ese comportamiento, qué estaba pasando, poder identificar patrones, tendencias, comportamientos, y eso les abría, digamos, la mente para poder comprender y analizar mejor ese problema. ¿Por qué? Porque podían ver cómo iba creciendo o cómo se iba afectando ese territorio. Y en la medida en que ellos podían comprender ese problema, les permitía entender cómo es la dinámica de ese territorio, cómo se integran las diferentes componentes en la solución de un problema. Como les decía ahorita, la idea no es ver el problema de una manera segmentada, sino como una unidad que tiene una causa y un efecto. Mirar eso, y eso le permite hacer los sistemas de información geográfica. Una vez tenemos todo eso, nos va a permitir entonces generar productos. Algunos pueden ser mapas o cualquier otro producto, donde sirva de soporte técnico. ¿Para qué? Para la planeación y toma de decisiones. Digamos que ahí centro yo la importancia de los SIC. Al final no es generar un mapa. Lo que buscamos con un sistema de información geográfico es que nos permita a nosotros poder analizar esos datos, mirar cómo es el comportamiento de esos datos, y que eso sea el soporte técnico para la planeación y toma de decisiones. Decisiones que tienen que, digamos, impactar positivamente a la comunidad. Y todo esto, digamos, es concebir una solución. Un problema, la idea no es solucionarlo desde una arista, sino poder integrar todos estos problemas y ver eso como la interdependencia de los datos, cómo esos datos se pueden relacionar y cómo me inciden en esa toma de decisión. Bien, listo, digamos que ahorita quiero darle paso a Marlon Bustamante para que haga, muestre un póster de lo que estuvo trabajando utilizando sistemas de información geográfico para poder identificar los predios que se están viendo afectados por una de las problemáticas que yo les había comentado. Entonces, no sé, Demetrio, si dejamos las preguntas para el final
o si tiene alguien alguna pregunta, podemos abordarla. Podemos hacerlo al final. Ya. Gracias, No le José. copié. No le copié. Lo podemos hacer para el final. Al final. Ya. Ok. Listo. Adelante, Marlon. Listo. ¿Me escuchan? Ajá. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marlon Bustamante. Soy ingeniero ambiental y fui alumno del profesor José Payares en la Fundación Universitaria Tecnológico de Confenalco. Bueno, entrando en materia, pues le comento el título del proyecto, que es Variaciones superficiales en el sistema hídrico de la ciudad de Cartagena en escenarios de cambio climático, que ha tomado gran relevancia en la actualidad por las condiciones en las que estamos viviendo, está padeciendo la ciudad actualmente. Bueno, como algunas personas pueden saber, la ciudad de Cartagena de Indias cuenta con un complejo de ciénagas y lagos y cuerpos de agua internos. Este sistema hídrico nos brinda, digamos que, servicios ecosistémicos muy importantes porque en esto se puede pescar, se generan actividades recreativas. Además, estos cuerpos de agua regulan el drenaje urbano que se presenta en la ciudad y además diversifica la flora y la fauna que se encuentra en ella. Una de las principales problemáticas que están padeciendo estos cuerpos de agua a través de la historia han sido por parte de las invasiones. Como ustedes pueden observar, la ciudad es vulnerable a este fenómeno antrópico por la falta de gestión territorial que se presenta en este territorio. El objetivo principal de este estudio pues, es evaluar el estado histórico de estos cuerpos de agua a través del tiempo. Y ellos se evaluaron, como pueden observar, la Ciénaga de la Quinta, Laguna del Cabrero o Lago del Cabrero, como algunos la conocen, y la Ciénaga de Vir y la Ciénaga de la Vir. Para esta investigación se utilizó una metodología la cual genera un índice modificado de agua, la cual resalta la superficie de los cuerpos de agua en la ciudad. Bueno, principalmente se obtuvieron imágenes satelitales a categoría 5 y 7, o sea, imágenes Lanza 5 y 7 entre los años de 1990 hasta el 2019. Posteriormente, eso ya de las imágenes se utilizaron para las Lanza 5, la banda 2, que es la banda verde, y la banda 5, que es la banda del infrarrojo cercano. Ok, estas bandas pues se deben calibrar para que los resultados que se obtengan sean un poco confiables, teniendo en cuenta que la resolución espectral que manejan estas imágenes satelitales es de aproximadamente 30 metros cuadrados. Ok, entonces acá podemos observar la fórmula que se utiliza para calcular el índice modificado de agua. Entonces enfaticemos acá un poco en los resultados. La imagen que se puede observar en la parte izquierda de su pantalla, el mapa, es nuestro mapa base. Ese es del año de 1990, donde la Ciénaga de la Virgen tenía aproximadamente 1955.8 hectáreas en toda su superficie en cuerpos de agua. Miramos la imagen de la derecha, se observa una franja roja en la parte sur de esta misma, la cual ha sido intervenida antrópicamente por barrios de San Francisco. Tenemos acá también el sector de la Perimetral, Olaya y una porción del Pozón. Esto ha acarreado que la Ciénaga haya perdido pues área de influencia en esta zona. Entonces, como ya les comenté, pues se utilizó el año 1990 como área base. Y acá les puedo mostrar una fotografía donde se evidencia la problemática que se está presentando actualmente. Miremos que las casas prácticamente se encuentran dentro del área, están dentro del área de la Ciénaga, pero que actualmente con la ola invernal, pues ya la Ciénaga ha tomado esos lugares. Estas personas
pues estas viviendas se ven afectadas por este cuerpo de agua. Acá miramos también el caño Juan Angola. El caño Juan Angola ha sido uno de los que históricamente se ha visto más afectado por las invasiones ilegales, teniendo en cuenta que es un cuerpo de agua que se encuentra cerca a la zona central de la ciudad. Pues esos terrenos son muy apetecidos para la construcción por su valor económico. Entonces miramos acá cómo las viviendas prácticamente se encuentran dentro del área de influencia de este cuerpo de agua, lo cual imposibilita el buen drenaje de las aguas pluviales en la época de invierno. Acá también podemos observar unas gráficas de regresión lineal que nos muestran el comportamiento históricamente de los de agua. La primera, miramos cómo ha sido la variación de la Ciénaga de la Virgen, donde se evidencia que históricamente ha perdido superficie o área de influencia por parte de esta misma. Entonces, lo más interesante de este estudio es mirar el comportamiento que se presentó en la zona sur de la Ciénaga de la Virgen, en la franja roja. Miremos esta línea o esta regresión que presenta cómo ha sido el comportamiento o la pérdida de esta a través de los años. Miremos acá cómo ha sido el comportamiento, donde ha perdido aproximadamente la ciénaga en ese sector 49.4 hectáreas por todas esas invasiones y la tala de manglar que se ha generado en esa zona. Y este ha sido el comportamiento, esta regresión que vemos acá ha sido el comportamiento de los cuerpos de agua internos, los cuales, si se comparan con la Ciénaga de la Virgen, han sido menormente afectados, pero ha tenido afectación históricamente. Entonces, las ciénagas internas, los cuerpos de agua internos también han sufrido cambios morfológicos debido a la expansión urbana, como se los había comentado, y estas fluctuaciones en el área superficial son asociadas a cambios extremos en el nivel del mar y la dinámica de las precipitaciones. Entonces, como conclusión, tenemos que la ciénaga ha perdido cerca del 6.5% de su área a causa de las actividades que he mencionado anteriormente, agravando también la tala de manglar. Entonces, esta tendencia no se revierte cada vez que no se revierte. Entonces, este impacto a través del tiempo se va a ver más marcado en la funcionalidad ecológica de estos ecosistemas, poniendo en riesgo pues los mismos. Además, la ciudad de Cartagena, como ustedes saben, pues tiene una alta dependencia ecológica respecto a estos sistemas, por lo cual es necesario que las autoridades competentes pues realicen planes de acción para mitigar y monitorear la calidad ambiental de los mismos ecosistemas. Asimismo, también es necesario tomar acciones regulatorias más estrictas para el control de las invasiones que se presentan en estos cuerpos de agua y así poder garantizar una sostenibilidad ambiental de estos mismos cuerpos de agua, lo cual nos permitirá formular medidas de planificación a largo plazo basadas en la mitigación de los impactos que se generan por la expansión urbana desorganizada que ha tenido las ciudades en el área de influencia de estos cuerpos de agua. Bueno, esta ya es toda la presentación. Espero que les haya gustado. Ya, muchas gracias, Marlon. Muy interesante. Así que tenemos preguntas, tal vez de la audiencia tiene preguntas, pueden ponerlo en el chat box y todo el mundo puede leerlas. Puede usar español o inglés. Así es. Así que primera pregunta es, ¿la isla de Manzanillos la tierra es privada o pública o el colegio naval? Ok, sí, digamos, esa tierra es privada.
digamos, es de la Armada Nacional, es de la, digamos que uno dice privada en el sentido de que eso está ahí, pero a la larga es del Estado. Ahí, digamos, eso pertenece a la Armada Nacional de Colombia. Sí. En ese caso son 84 hectáreas que hay en esa isla. Digamos que esa fue la escuela cuando arrancó inicialmente, arrancó en un buque. Y una vez se cedió esa isla, ahí empezó a funcionar la escuela, que inicialmente era como un aeropuerto de aviones de agua y demás. Entonces estuvo trabajando un tiempo esa parte. Así que los manglares y las viviendas de invasión están en la isla esa o en... No, digamos lo que estaba comentando Marlon, regálenme un segundito a ver si yo aquí tengo en la presentación, creo que no dejé mucho espacio de esa parte. Vamos a ver. Una imagen satelital, profe, del mapa, Google. Déjeme y comparto la imagen otra vez. Y aquí tengo un pedacito que alcanza a verse esa zona. Vamos a compartir aquí. Digamos que la ciénaga que estaba hablando Marlon es esta que está aquí. Esta es la ciénaga de la Virgen. Esta es esta zona aquí abajito donde la gente ha ido talando y creando casas, construyendo casas aquí en la zona, lo que ha generado una estabilidad y un riesgo a esa parte. La escuela queda aquí, digamos que esas casas no son en la escuela digamos es una unidad militar, entonces ahí eso está restringido, por decirlo así. Ya en cambio acá sí es algo de acceso público, ya entonces, pero es las viviendas y las invasiones y los problemas de inundación se están presentando principalmente alrededor de esta ciénaga. Aquí también hay viviendas, inclusive acá arriba, donde uno alcanza a pasar y ve las viviendas que están llenas de agua, por decirlo así, inundadas y demás. Sí. Así que la inundación no es por las mareas, pero sino por el agua de lluvia, ¿cierto? Digamos que es que este cuerpo de agua, la gente que hace, digamos que en verano, invierno, entonces mucha gente empieza a rellenar estos espacios, a llenarlos acá de sedimentos y construyen aquí. ¿Y qué pasa? Que este cuerpo de agua poco a poco empieza a tratar de recuperar ese espacio que se le quitó, ¿ya? Entonces, pero todo esto está lleno de agua, todo esto está lleno de agua. Y mire cómo construye la gente, mire que aquí hay gente que está ya dentro del manglar. Esto no es permitido, pero, digamos, el Estado, digamos, no ha hecho o no ha tenido una efectividad en el control de este tipo de cosas. Entonces la gente construye aquí y pasan 5 años, 10 años y ya después usted no lo puede quitar. ¿Y ellos qué hacen? Empiezan a quitar todo este manglar alrededor y empiezan a construir. Entonces cuando esta agua los inunda, entonces hay problemas. Es un problema social y cultural aquí. Así que no hay un parque público, no es tierra pública, tierra privada o pública. No, digamos que esto que está aquí, digamos, es del Estado. La gente tiene acceso sin ningún problema. Y es tanto eso que ellos aquí están construyendo y no hay, digamos, un control para que ellos no construyan acá. Diferente aquí en la escuela. Aquí en la escuela esto es una isla de la Armada, es una unidad militar y aquí no entra el público, ¿ya? Pero aquí sí, aquí alguien de acá puede decir, no, yo voy a construir algo aquí y nadie se da cuenta y usted llegó y instaló este manglar y construyó algo ahí y empezó a rellenar, ¿ya? Y digamos, no hay ese control realmente en la ciudad y ese crecimiento urbano o ese crecimiento irregular más bien que se da en la ciudad es lo que de una u otra manera ha generado los problemas
sociales en la ciudad. Wow. ¿Qué software, qué programas de SIG usan? Ok, acá utilizamos el ArcGIS. Digamos, manejamos el ArcGIS, tenemos el ArcGIS y tenemos software también de procesamiento de imágenes como el PCI, Geomática PCI y el ERDAS. Y también se tiene herramientas libres, principalmente el QGIS. Digamos que es digamos, con los software que por lo general está uno trabajando en las instituciones. Sí. Muy bien. Y aparte de eso, pues el tema de ArcGIS Online y todo eso para la publicación de los mapas y la gestión y eso. Pero digamos que la base es ArcGIS. Digamos acá en ambas instituciones el ArcGIS es el 85% y el 15% es para el personal que de pronto quiera trabajar con QGIS, trabajar con herramientas libres. Los estudiantes que aparecían en la foto, ¿esos estudian SIG, GIS también? Sí, digamos que aquí mis pupilos era aquí Joan, Khaled, Carlos y Aniu. Estos eran los pupilos míos para el intercambio y aquí las chicas del Monroe. Ya, entonces ellos están, digamos, estudiando ingeniería ambiental y vieron en noveno semestre, vieron conmigo la asignatura de sistemas de información geográfica. Ya, entonces eso. Y a ellos, digamos, como le comentaba al inicio, fue una gran experiencia porque primero algunos no habían salido del país, entonces fue una aventura gratificante para ellos, el tema de poder hablar con los otros compañeros sobre sistemas de información geográfico, mirar qué estaba haciendo el NCC en el tema de geografía, en el tema de sistemas de información geográfico, mirar qué estamos haciendo nosotros en ese tema y digamos que pudieron interactuar, digamos, positivamente, armoniosamente y digamos culturalmente. Digamos que también era el tema del tema cultural, el tema del idioma y demás. Entonces fue muy gratificante esa experiencia para todos los que estuvimos ahí. Así que, Marlon, has presentado algunos resultados en las escuelas primarias o secundarias. No, infortunadamente aquí en Cartagena, No. le cuento así, la única universidad que tiene sistema de información en el pregrado es el Tecnológico de Confenalco. Digamos que es la única, inclusive Jonathan me comentaba de que cuando estuvo mirando encontró al tecnológico que veía SIP en el pregrado. Digamos acá muchas universidades lo tienen, pero en posgrado. Entonces en posgrados ellos alcanzan a ver algo de SIP. Pero a nivel de pregrado, digamos el tecnológico ha sido una de las instituciones que ha tenido sistemas de información desde el pregrado. Entonces, es un plus que tienen los ingenieros ambientales del tecnológico en comparación con otros ingenieros ambientales de la ciudad que de pronto no manejan SIG, ya ellos están familiarizados con este tipo de herramientas y cuando llegan a las instituciones a trabajar, lo primero que le preguntan es, ¿conoce de SIG? ¿Ha manejado SIG? ¿Entiende la información geográfica? Entonces ya ellos tienen ahí un plus adicional en esa temática. Aquí en Kentucky tenemos un challenge cuando queremos hablar a la gente, a las maestras que enseñan en la escuela primaria y secundaria acerca de los resultados de estos mapas y esos estudios de campo. ¿Ya? So, la pregunta es tal vez, ¿hay planes para hacer un esfuerzo como un embajador de SIG? Sí, A los profesionales, que, educadores, los docentes. Correcto, correcto. Digamos que el tecnológico tiene la ventaja de que el tecnológico inició como colegio. Digamos, ellos tienen colegio donde tienen clases en primaria, en bachillerato, y muchos de esos estudiantes que salen de ese bachillerato entran a la universidad.
Entonces sí hay posibilidades, y ya que lo comenta voy a chequear con la coordinadora del programa para que de pronto desde el programa de ingeniería ambiental se socialicen estos resultados a los estudiantes de primaria, de bachillerato, para que ya empiecen a dimensionar, digamos, las bondades que los sistemas de información geográfica tienen. Pero como le decía, a nivel de bachillerato, de primaria, aquí en la ciudad no se hace. Pero digamos que como me lo plantea, es una buena alternativa, y el tecnológico tiene esa posibilidad porque tiene todo el proceso. Primaria, bachillerato, universidad, posgrados, entonces tiene toda esa infraestructura en la cual se pudiese hacer sin ningún inconveniente. Y por el otro lado, en la escuela naval lo hacemos, pero a nivel militar. Y digamos que no es que vayamos a las escuelas, pero sí las unidades militares vienen a la escuela a capacitarse en ese tipo de herramientas, en mirar cómo incorporan a inteligencia, a operaciones, a planeamiento, todo este tipo digamos, de herramientas, pero eso ya es más cerrado. Digamos, eso no es para el público, sino solamente personal militar. Pero desde el tecnológico sí podemos hacer ese tipo de iniciativas. Inclusive el año pasado, con este grupo que está ahí en la foto, se alcanzaron a hacer unos artículos científicos de estos proyectos que ellos habían hecho para, digamos, publicarlos y mostrar resultados, digamos, en este tema. Pero como en el tema de la pandemia, eso quedó ahí en stand-by, pero voy a ver si podemos retomar ese tema y que haya una mayor difusión de este tipo de herramientas y tecnologías en Cartagena y en la costa en general. Tienen drones, UAVs, sacan foto y video con cámaras multiespectrales y LiDAR. Digamos, con LiDAR, con ecosondas, con drones, con UAV, sí lo hacemos, pero en la escuela naval. En la escuela naval sí hacemos eso. En el tecnológico no lo estamos haciendo hasta el momento. Pero hay posibilidades de hacerlo. Digamos, esta asignatura se estaba viendo en el noveno semestre, y hubo una propuesta de bajarla a séptimo semestre con el fin de que tribute a todo el tema de proyectos de aula, y que el estudiante desde su formación media ya esté en la capacidad de utilizar este tipo de herramientas para gestionar todo el tema ambiental. Entonces yo creería que posiblemente para el próximo año podamos ya empezar a hacer salidas de campo, porque nosotros no hacemos salida de campo, todo lo manejamos con imágenes satelitales, datos vectoriales, pero ya en séptimo semestre, dentro del proyecto de aula, sí podemos hacer salidas de campo donde a partir de un dron ellos mismos puedan estar tomando esa información, procesándola, analizándola y generando resultados más actualizados con información que ellos mismos están haciendo desde cero. Entonces, sí hay esa posibilidad. A veces aquí cuando un proyecto destruye ciertos wetlands, hay lo que se llama mitigación o acciones de mitigantes. Mitigación, correcto. ¿Hay una posibilidad para plantar manglares en otro lugar? Sí, eso se está analizando. E inclusive, como comenté ahorita en la presentación, una de las ventajas del manglar es el tema de erosión, de los procesos erosivos en las playas. Entonces se contempló la posibilidad de poder sacar, digamos, hacer un vivero para generar semillas de manglar y poderlas colocar en la zona. Eso en la escuela se estuvo haciendo, no dio muy buenos resultados porque ellos colocaron, digamos, ese vivero allá mismo dentro del manglar y parece que no dio resultado. Realmente creo que sobrevivieron de esas espigas, sobrevivieron creo que el 40%, el 60% no sobrevivió.
Entonces, se hizo solamente 2 intentos con eso. Entonces, pero sí hay la posibilidad, y desde el tecnológico eso lo podemos hacer. Digamos que en la escuela lo hacemos con personal militar y de pronto con biólogos marinos o algo por el estilo, pero posiblemente con el tecnológico ya con ingenieros ambientales, con ecólogos y demás, de pronto sí podamos encontrar la forma de poder generar esos semilleros y poderlos, digamos, trasladar a otras zonas donde podamos reconstruir esa parte. Pero como le decía, en la zona norte, el principal problema es el control. Digamos, realmente es el control. No hay un control del Estado y del distrito que esté monitoreando y sancionando, por decirlo así, a esos ciudadanos que no están actuando adecuadamente. Entonces simplemente lo hacen y no pasa nada. Y como no pasa nada, entonces el vecino dice, ah, pero fulanito lo hizo y no pasó nada, entonces yo también lo puedo hacer. Entonces cuando se forma es un problema gigantesco que ya controlarlo es un problema. Eso ha pasado. Hay gente que, como le digo, lo ha quitado, lo ha talado, hace otra cosa, construye una casa, siembra otra cosa, entonces ha generado esos problemas en esas zonas. Es bueno que tiene las imágenes de Landsat 5 y 7 y 8 para mostrar un cambio temporal. Correcto. Pérdida de manglares, ¿no? Así es, una herramienta muy importante, change detection. Yeah. Así es. Inclusive con Catherine estuvimos el año pasado también haciendo allá arriba en la Ciénaga Juan Polo. Ella estuvo trabajando, automatizando el proceso, generando un modelo en Model Builder y a partir de las imágenes poder analizar cómo fue el comportamiento en un periodo determinado. Se me escapa, digamos, el periodo que ella utilizó ahora mismo, pero fueron, póngale, no sé, 20 años y mirar en esos 20 años cómo cambió esa cobertura de manglar. Sí, claro que sí. We have 3 more minutes, so everybody has a chance to ask a question. I have been asking all the questions. That's ridiculous. It's a great presentation from Jose and Marlon. That's a lot of information, a lot of work, hard work. ¿Qué es el obstáculo más importante para el uso y la difusión del SIG en Cartagena? ¿Acá? Yeah. No, digamos que la difusión es que de pronto no hay mucho personal en la ciudad que conozca y maneje SIG. Digamos que ese es el principal obstáculo. El gobierno municipal. No, digamos ellos lo solicitan y lo utilizan, pero somos los mismos, o sea, los mismos ahí trabajando en lo mismo porque no hay gente que esté capacitándose en este tema, algunos por desconocimiento, otros por el tema de los recursos, otros porque no hay formación. Ahorita estoy montando en la Escuela Naval la especialización en sistemas de información geográfico. Ya presentamos el documento del ministerio. Yo espero el próximo año estar en el segundo semestre abriendo esa especialización y tratar de generar esa sinergia en la región en sistemas de información geográfico, sensoramiento remoto, cartografía, bases de datos geográficas, todo ese tema yo esperaría estar aportando en la formación de más recursos humanos en esta temática. Digamos que, como le decía ahorita, los profesionales que conocen SIG son principalmente los del tecnológico porque están viendo en pregrado esta temática o profesionales que de pronto hicieron una maestría y dentro de la maestría vieron un módulo de SIG, entonces más o menos identifican para qué sirve y cómo operarlo, y otra gente que de pronto se ha ido a capacitar por fuera. Aquí en el país, ahorita que estaba haciendo el estudio de mercado, solamente hay
8 universidades en todo el país que dictan programas académicos en SIC. Y ninguno está en la costa. Ninguno. Y aquí en la costa atlántica hay 8 departamentos. 8 departamentos. Y ningún departamento de la costa hay una universidad que dicte capacitación en sistemas de información geográfica. Entonces ya yo esperaría el próximo año que la Escuela Naval sea pionera en ese tema. Igual ese tema aquí en Cartagena ingresó por la Armada, ingresó por la escuela. Digamos, se empezó a trabajar el tema de SIC y de cartografía y todo esto fue a nivel militar. Y ya después se abrió a la comunidad. Tal vez el Ministerio de Educación tenga que cumplir un rol en eso. Sí, así es, así es. Prioridades, es una prioridad. Muchas gracias. Les agradecemos la presentación a José y Marlon. Muy informativa y muy adecuada para nuestro día de SIG. Así que feliz día de SIG, feliz día de GIS y nos mantenemos en contacto. Gracias por contribuir sus presentaciones al Geotech Center. Gracias, Demetrio. Y no, ahí estamos en contacto y la idea es esa, seguir fortaleciendo y fomentando el tema de sistemas de información geográfico a nivel mundial. Entonces, muchas gracias y como les decía al inicio, muy complacido de haber participado y de aceptar la invitación que me hizo John Little. Igualmente. Entonces, hasta la próxima, que estén muy bien, éxitos. Igualmente para ustedes. Gracias, Marlon. Gracias. Gracias, José. Gracias.